Incendian negocio de candidata en Nuevo León. Secuestraron a candidato en Michoacán y mataron a candidata en Guanajuato. Bienvenidos al Caporal del 25 de mayo. ¡Comenzamos! Difícil día para los candidatos en México. Lo que verás en pantalla a continuación es a una persona prendiéndole fuego al negocio de Marisela de León. Ella es candidata a alcaldesa de Montemorelos en Nuevo León por el partido de Movimiento Ciudadano. Este hecho ya ha sido denunciado ante la Fiscalía Estatal. El local se encuentra en la calle Zaragoza, en la zona centro del municipio. Veamos el video. Hasta este momento las autoridades no han informado de personas detenidas por este acontecimiento. Esta madrugada hubo un ataque al exterior del Centro Penitenciario y Reinserción Social de Ecatepec, un lugar también conocido como el Penal de Chiconautla, en el Estado de México. Esta información ha sido confirmada por la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Justo de esta agresión al exterior ocurrió en la madrugada. Al exterior del inmueble llegaron personas armadas, hicieron detonaciones con armas de fuego sin que resulten personas lesionadas y colocaron una lona en contra del director del centro penitenciario. Lona que, aunque no es común que las comparta en pantalla, en esta ocasión sí lo vamos a revisar, dado que hay un contexto bastante importante en torno de ello. En el mensaje se leía que pedían el traslado de dos reclusos a quienes se identificaron como Jesús y Abraham. Este mismo mensaje también, como mencionaba, llevaba una amenaza en contra del director del centro del penal de Chiconautla. Ahora bien, esta agresión incluyó también el ataque con armas de fuego y con lo que aparentemente eran explosivos. Ahorita te voy a mostrar un video. Incluyó daños en vehículos que se encontraban en la zona. Vecinos aseguraron que contaron entre 40 y 45 detonaciones de armas de fuego. La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó también que pues en realidad existe un plan por parte de los grupos delictivos desde el inicio de este año, desde este 2021, con el objetivo de presionar a las autoridades penitenciarias para obtener beneficios en favor, según dice la Secretaría de Seguridad Estatal, de sus integrantes detenidos, los integrantes de los grupos delictivos. El plan, según ha detallado, consiste en que, pues de entrada, desinforman a los familiares de los internos diciendo que hay altercados en los penales con fallecidos, con el objetivo de que los familiares vayan a protestar afuera del penal. También difunden supuestas cartas de familiares en donde piden destituir a directivos, acusándolos de ciertos tratos pues prohibidos, o también asegurando que ocurren incidentes que en realidad no sucedieron. El objetivo de esta campaña, de esta estrategia de presión, según dicen las autoridades estatales, es motivar el desorden al interior de los penales y también hacer que los familiares de los detenidos se aglutinen, protesten afuera de los penales. Por los hechos registrados hoy en la madrugada, ya fue presentada una denuncia para que detengan a los responsables. Vaya paradoja en torno de en dónde ocurren los acontecimientos. Te voy a compartir un video de justo parte de los disturbios ocurridos afuera del penal de Chiconautla esta madrugada. Esto va para ti, Chucho. Te sientes muy verga, puto. Así les vamos a pagar su talacha y te vas a morir, puto. Junto con el Vallejo y todos los demás putos. También al maíz lo vamos a mostrar.
Hoy también ha sido reportado el secuestro de Omar Plancarte Hernández. Él es candidato del Partido Verde a la alcaldía de Uruapan, en Michoacán. Medios locales han informado que fue secuestrado en un rancho de su propiedad, ubicado en la comunidad de Caurio de Guadalupe, en el municipio de Jiménez. Te recuerdo, esto es en Michoacán, y que vieron que llegaron personas, desconocidas, al rancho, lo tomaron por la fuerza y lo subieron a un vehículo Jetta gris. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán informó vía Twitter, lo estás viendo en pantalla, lo siguiente. Dijo: desplegamos un dispositivo de búsqueda en el municipio de Jiménez tras el reporte de la presunta privación de la libertad del candidato. Y más abajo escribió: derivado del reporte realizado, la policía de Michoacán realiza una acción operativa en la localidad de Caurio, así como en las inmediaciones donde se implementan filtros de revisión vehicular y patrullajes. Y ahí están los teléfonos en caso de denuncia, de tener información al respecto, al 911 o al 089. Bueno, como lo pudimos notar, desplegó entonces las autoridades pues un operativo en Jiménez y en los lugares donde han considerado que ahí pudiera estar el candidato privado de la libertad. Hasta este momento no ha sido reportado alguna detención. De llamar la atención como la Secretaría Estatal, de hecho te comparto nuevamente el tuit, habla de una presunta privación de la libertad. Bueno, el Partido Verde Ecologista, te lo comparto en pantalla en este momento, ha compartido un comunicado en donde asegura que el candidato se encuentra desaparecido y asegura que sí ocurrió tal privación de la libertad y que no es presunta. Vámonos a Guanajuato, al tema principal de este video. El pasado 17 de mayo, hace 8 días, en Moroleón, Guanajuato, fue víctima de un atentado un candidato, Juan Guzmán, candidato a diputado local, en un atentado del cual resultó herido. Recordemos lo que ocurrió la semana pasada. Aquí tenemos una de las camionetas del candidato del PRD a diputado local, Juan Guzmán, la cual ha sido cobardemente balaceada por sujetos desconocidos. Esto es de última hora y acaba de suceder aquí en el Ponciano Vega. Lamentablemente es una situación que ya se veía venir por los intereses de algunos que no quieren que otros lleguen. Es muy lamentable esta situación, pero sea la verdad, qué lástima, qué tristeza, en qué manos estamos, qué mal. Aquí vemos la camioneta, aquí está con algunos balazos. Afortunadamente, quizás fue una señal para el candidato y su comitiva para que detenga su campaña. Seguimos informando. El candidato sobrevivió, el candidato resultó herido. Aunque no comparto el hecho de que un reportero manifieste su sentir, como ciudadano y como habitante de Moroleón, en Guanajuato, sí es importante reconocer el sentir. Sobre todo porque la delincuencia organizada está votando, porque los delincuentes están votando desde hace muchas semanas, desde hace muchos meses. Están votando, descartando por la fuerza a quienes no quieren que aparezcan en las boletas. Esta preocupación manifestada por este reportero, pues debe de ser todavía mayor cuando nos enteramos que hace apenas unas horas de hoy, 25 de mayo, fue asesinada la candidata Alma Rosa Barragán, candidata a alcaldesa de Moroleón, Guanajuato, por el Partido de Movimiento Ciudadano. La agresión fue en pleno evento de campaña, en plenas actividades de campaña. Minutos antes de su asesinato, la candidata anunció que iba a tener una reunión con vecinos en el barrio La Manguita, en la calle Pedro Guzmán, en donde de hecho fue la agresión. Estás viendo en pantalla justo la publicación de Facebook en donde ella decía en dónde se iba a encontrar. Y te comparto ahora imágenes captadas por el medio El Correo del lugar de la agresión.
Estas imágenes son posterior a la agresión, pero vemos justo cómo están pues el equipo, los simpatizantes de la candidata en la vía pública, en donde de hecho ella fue agredida. Tras este crimen, pues han condenado el asesinato tanto el partido Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, el coordinador nacional del partido, Livia García, secretaria de Gobierno del Estado de Guanajuato, incluso Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. Te voy a compartir el último video de la candidata, en donde convocó a simpatizantes al punto en donde finalmente, pues lamentablemente fue atacada a tiros. Recuerda que a partir del próximo lunes a las 9 de la mañana regresa el Caporal Matutino, pero regresa a través de la plataforma Twitch, TWITCH. El link lo encontrarás en la descripción. Y también regresa por primera vez aparecerá en podcast, en todas las plataformas de podcast, Spotify, en todas. También, te comparto ahora el video, el último video de la candidata. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos mañana con más información. Veamos el video. Hola, ¿cómo están? Estoy aquí en La Manguita con la Pedro Guzmán. Si gustan acompañarme, vengan para que escuchen mis propuestas, vengan para convivir un momento. Juntos lo hacemos mejor. Muchas gracias, aquí los espero.